Bienvenidos a la historia detrás del mito, un programa traído para ustedes por nuestra experiencia atea en el que analizamos los orígenes de los dioses, los mitos, su historia y evolución. Yo soy Gerardo Terán, a su servicio y al del conocimiento. ¡Comenzamos! En el capítulo anterior nos quedamos en que el dios Yahvé, de probables orígenes madianitas, encomienda a Moisés volver a Egipto para liberar a los esclavos israelitas de la servidumbre y llevarlos de vuelta a su patria en el país de Canaán. Pero esto es algo que hubiera sorprendido a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, porque lo cierto es que estos patriarcas bíblicos no adoraban a una deidad del desierto madianita llamada Yahvé, sino un dios completamente distinto, una deidad cananea que llamaban El. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Acaso los israelitas adoraban a más dioses? Pues verán, mis amigos, los especialistas saben desde hace un par de siglos que en el Antiguo Testamento los israelitas adoraban a dos deidades distintas, cada una con un nombre diferente, unos orígenes diferentes y unos rasgos diferentes. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en realidad es un cocido de varias fuentes que se llevó a cabo a lo largo de cientos de años. Si nos fijamos bien, de vez en cuando podemos ver las costuras en el lugar donde se juntan dos o más tradiciones distintas. Existen, por ejemplo, dos relatos de la creación independientes escritos por dos manos diferentes. En el capítulo 1 del Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer juntos y al mismo tiempo, mientras que en el capítulo 2 encontramos la historia mucho más popular de Adán y Eva, en la que Eva sale de la costilla de Adán. También existen dos relatos distintos del diluvio, aunque a diferencia de los dos de la creación, se entrelazan en una historia única, pero contradictoria, en la que el diluvio dura 40 días o 150. Los animales se suben en el arca en grupos de 7 parejas de machos y hembras o solo una pareja. Y el diluvio comienza 7 días después de que Noé entra en el arca o inmediatamente después de que se embarca con su familia. Siguiendo con cuidado cada uno de estos hilos narrativos independientes, los biblistas han logrado identificar por lo menos 4 fuentes escritas distintas que conforman la mayor parte de los libros de la Biblia. Las han denominado tradición yavista o J, que data del siglo X o IX antes de la era común y que recorre gran parte del Génesis, el Éxodo y Números. La tradición eloísta o E, que data del siglo VIII o VII antes de la era común y se limita sobre todo al Génesis y partes del Éxodo. La tradición sacerdotal o P, que se escribió durante o justo después del cautiverio de Babilonia en el 586 antes de la era común y es básicamente una reelaboración del material yavista y eloísta. Y al final, la tradición deuteronomista o D, que se extiende desde el libro del Deuteronomio hasta los libros primero y segundo de Reyes y que puede datar de entre los siglos 7 y 5 antes de la era común. Existen numerosas diferencias entre estas fuentes. Por ejemplo, el material eloísta, que es probable que fuese escrito por un sacerdote del norte de Israel, se refiere al Sinaí como el monte Joreb y llama a los cananeos amorreos. En esos pasajes, Dios tiende a revelarse sobre todo en visiones y sueños, a diferencia del material yavista, más centrado en el sur, que a menudo retrata a Dios de maneras misteriosamente antropomórficas. Crea el mundo mediante el ensayo y el error, y al principio se olvida de hacerle una pareja a Adán. Pasea por el jardín del Edén, disfrutando de la brisa de la tarde, y en un momento dado pierde de vista a sus criaturas Adán y Eva, a los que no consigue encontrar cuando se esconden entre los árboles. Sin embargo, la principal diferencia entre las tradiciones yavistas y eloístas del Pentateuco es que a Dios se le llama con un nombre distinto en cada una. El Dios eloísta es El o Elohim, la forma plural de Él, que en la mayoría de las versiones españolas de la Biblia se traduce por Dios con D mayúscula. Después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham. En cambio, el Dios de la tradición yavista se llama Yahvé, que en español se suele traducir como el Señor, con S mayúscula. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Aunque el material yavista es unos 100 años más antiguo que el eloísta, la tradición eloísta representa una deidad más antigua. De hecho, aunque no sabemos casi nada sobre los orígenes de Yahvé, salvo que probablemente era un dios madianita, el dios El es una de las deidades más conocidas y mejor documentadas del Oriente Próximo antiguo. Él era una deidad apacible, distante y paternal, representada de manera tradicional como un rey barbudo o en forma de toro o ternero, y era el dios supremo de Canaán. También se le designaba como el hacedor de todas las criaturas y el anciano de los días.
Era uno de los principales dioses de la fertilidad del país, pero su papel principal era el del rey celestial, que actuaba como padre protector de los reyes terrenales de Canaán. Sentado en su trono celeste, él presidía la asamblea de los dioses cananeos, en la que figuran Acera, la diosa madre y consorte de él, Baal, el joven dios de la tormenta, cuyo epíteto era el jinete de las nubes, Anat, la diosa guerrera, Astarte, también llamada Ishtar, y multitud de divinidades inferiores. Él también fue sin duda el Dios original de Israel. De hecho, la misma palabra Israel significa, según la Biblia, el que lucha con Dios, o también podría ser el que lucha con Él. Y según otras etimologías, también puede significar Él persevera. Los primeros israelitas adoraban a Él con muchos nombres: El Shaddai o El de las montañas, El Olam o El Eterno, El Roy o El que ve, y El Elión o El Altísimo, entre otros. Y si bien puede parecer incongruente que los israelitas que vivían en Canaán adoptaran como propio y con tanto entusiasmo un dios cananeo, lo cierto es que la influencia de la teología de Canaán es muy profunda en la Biblia, tan profunda que de hecho no siempre es tan fácil trazar una clara distinción étnica, cultural o incluso religiosa entre los cananeos y los israelitas. La idea tradicional que suele tenerse de los israelitas, que eran unos monoteístas estrictos, consagrados al único Dios del universo, rodeado por todos lados de los cananeos politeístas y sus falsos dioses, es una visión que no soporta el análisis histórico y arqueológico. Para empezar, no había un solo grupo llamado los cananeos. El término es uno genérico para designar las diversas tribus que habitaban las tierras altas, los valles y las regiones costeras de Canaán, que se encuentra en el extremo sur del Mediterráneo y abarca partes de la actual Siria, Líbano, Jordania e Israel-Palestina. Eso hace casi imposible distinguir claramente la cultura israelita, con independencia de cómo se defina, de entre conjunto de la cultura cananea. Muchos expertos creen hoy que los israelitas eran de Canaán, parte de un clan que vivía en las montañas y que se fue apartando del grupo principal de las tribus de la región, expresando una identidad distinta que, sin embargo, permanecía enraizada en la cultura y religión cananeos. Ambos grupos estaban formados por pueblos semíticos occidentales que hablaban un idioma parecido, compartían una escritura parecida y celebraban ritos y rituales parecidos. Incluso empleaban la misma terminología religiosa para sus ceremonias y sacrificios, lo que propició decenas de préstamos lingüísticos del cananeo al idioma hebreo, la mayoría relacionados con asuntos religiosos, y por supuesto compartían el mismo Dios, Él. En realidad, quizás sea más exacto decir que los israelitas y los cananeos compartían los mismos dioses, porque los primeros israelitas no podían considerarse monoteístas de ninguna manera. En el mejor de los casos, practicaban la monolatría, es decir, adoraban a un solo Dios, Él, sin negar necesariamente la existencia de las demás deidades del panteón cananeo. De hecho, los israelitas de vez en cuando también adoraban a estos otros dioses, sobre todo a Baal y a Sera, y en menor grado a Anat. Y aunque la Biblia está repleta de pasajes, en su mayoría compuestos por la tradición sacerdotal posterior, que condenan la adoración de todos estos otros dioses, esas condenas solo prueban que estos eran en efecto adorados por los israelitas de forma regular, y como indica su presencia en el templo de Jerusalén, también oficial. El rey Saúl, el primer monarca de Israel, incluso dio a dos de sus hijos el nombre del dios Baal, Esbaal y Meribaal, además del hijo al que dio un nombre derivado de Yahvé, era Jehonatán o Jonatán. Todo esto significa que los primeros israelitas probablemente veían a su dios, él, más o menos igual que los cananeos, como la deidad principal que preside la asamblea divina de dioses inferiores, al igual que Enlil o Amon-Ra o Marduk o Zeus o cualquier otro dios supremo. Reconocían y a veces incluso veneraban a las otras deidades del panteón cananeo, pero se mantenían fieles al dios al que debían su propio nombre, él. Fue con este mismo Él con quien el patriarca Abraham, que vivió la mayor parte de su vida en la tierra de Canaán y que estaba impregnado de su cultura y su religión, estableció una alianza a cambio de una promesa de fertilidad, que en el fondo era una de las principales funciones de Él. Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Te haré fecundo sobremanera, sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Fue el Dios Él quien pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac como prueba de su lealtad y fe, y fue con quien renovó la alianza con el hijo de este, Jacob. Ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel.
Y fue en nombre de este mismo él cuando Jacob le transmitió la alianza a su propio hijo José, quien, según nos dice la Biblia, fue el primero de los israelitas que abandonaron Canaán y se establecieron en Egipto, donde generaciones más tarde sus descendientes entrarían en contacto con un dios madianita hasta entonces desconocido y que se hacía llamar Yahvé. ¿Quién es entonces el Dios de Israel que se supone salvó a los israelitas de Egipto? ¿Es el Dios Él o es el Dios Yahvé? Para saber la respuesta, comparte este video, dale like, suscríbete al canal y nos veremos en la tercera y última parte de Yahvé, la historia detrás del mito.